música primero, lo que yo sabía. ¿Qué es para usted la música? La música es un conjunto de sonidos ordenados, armónicos, que son agradables para escuchar. Para hacer música se puede usar la voz, las palmas, instrumentos musicales, etc. 2. ¿Qué es para usted la poesía? La poesía es un conjunto de palabras ordenadas que expresan sentimientos, admiraciones, observaciones sobre un concepto, situación, emoción, realizada de manera original y artísticamente. 3. ¿Qué relación tiene para usted la música y la poesía? La música y la poesía están íntimamente relacionadas. Son una unidad dual perfecta. Ay, qué lindo. Perfecto. Muchas gracias a todos los que nos compartieron. Gracias a ti. ¿Sí? Vibrar el alma. ¿Qué es para usted la vida? ¿Qué es para usted la poesía? La vida en sí es poesía. ¿Qué relación tiene para usted la música y la poesía? Le colocas compases a la vida y ya lo tienes todo. Hermoso. ¿Nada? ¿Tú quieres compartirlo con nosotros? ¿No? Perfecto. Yo Ya. sí. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia correspondiente a rock y poesía. Anteriormente se hizo una actividad previa que tiene que ver con una conexión desde lo emocional en cuanto a la relación o el vínculo entre rock y poesía. Si es que existe alguno, sí, no, ¿por qué? Esto netamente desde la emoción, más allá de una definición académica. Ahora, en esta exposición vamos a ir hilando algunas ideas de por qué se puede establecer alguna relación entre el rock y la poesía. Partamos por, y cito aquí al maestro Arturo Ruiz, por definir lo que es poesía. Y dice: la poesía es un constructo, se crea una cosa viva que debe vivir por sí sola. Es una composición literaria y está generalmente escrita en versos y estrofas. Por otro lado, tenemos el tema del rock. ¿Qué es el rock? Sabemos que es un género musical, ¿cierto? Que deriva de ancestros tales como el blues y el jazz. Pero, desde un punto de vista filosófico, moderno, según Adorno y Horkheimer, el rock es un bien del supermercado. ¿Qué significa esto? Y aquí quiero llegar con esto. Es que la década de los 50 va a ser importante en la historia del rock, importante en la historia del arte, porque después de la Segunda Guerra Mundial aparece lo que es, y lo que llaman estos autores, la industria cultural. ¿Qué significa eso? Que desde las artes se empieza a producir en masa. ¿Qué significa esto también? Que va a tener una mayor llegada a un público distinto. Ya no es solo para académicos, ya no es solamente para intelectuales, ni tampoco para la élite. La producción en masa va a permitir el acercamiento de la cultura, sea buena o sea mala, para todos. Entre ellos, nos gusta o no, a muchos de los rockeros, insisto, el rock está hecho para la industria del ocio. Por otro lado, es importante mencionar que el rock no puede ser considerado como un arte por sí solo, no así la música. Se debe hacer una separación entre la música docta, o música clásica, y música popular, en la que estaría encasillada el rock, ¿ya? Pero sí, y lo vimos en la actividad previa, puede ser un vehículo o un medio para incorporar otro tipo de arte, como por ejemplo el cine, mediante la creación de videoclips, la pintura. ¿Algún ejemplo cómo se podría vincular el rock con la pintura? Con los grafitis. Las carátulas de los- Exactamente, con las carátulas, con los grafitis. Y lo que estamos tratando de responder ahora con la poesía. Y vamos a ver más adelante por qué. ¿Ya? Ahora,
vuelvo a insistir con el tema de la década de los 50, porque es importante, porque a partir de esta década, no solamente se abre este mercado, sino de que también surge una generación nueva, que va a ser conocida como la generación Beat, cuyos mayores representantes, esta surge primero en Europa, cuyos mayores representantes van a ser los 4 grandes de Liverpool, que derivado de esto surge su nombre. En español, los escarabajos, conocidos como los Beatles, que son los primeros en Europa en aplicar esta fusión entre rock and roll y poesía. Ahora, esto, al igual que la vida, es ensayo y error. ¿Cómo se empezó a acercar este vínculo? Fue porque, para la generación beat, primero se intentó con la música de jazz. Porque el jazz, dada la libertad que significaba, ¿no?, la improvisación. Sin embargo, en cuanto al ritmo, y esto va a ser una parte fundamental en esta fusión, fue insostenible. ¿En qué sentido? Que no hubo una armonía entre el ritmo de jazz y quienes recitaban. Por lo tanto, el rock poco a poco se fue perfeccionando, fue mejorando sus ritmos, hasta el punto en que sí se podía calzar la poesía y el rock. Podríamos decir que, gracias a la generación beat, la poesía subió a los escenarios. Desde ahí, cuando se traslada a Estados Unidos, porque no me gusta decir Norteamérica, es que aparecen otros importantes exponentes de poetas rockeros o rockeros poetas, como por ejemplo, ¿alguien conoce algún? Sí, Jim Morrison. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Elton John? Elton John es británico. Ah. Bob Dylan, que es quien tomó el nombre del poeta inglés Dylan Thomas. Sin ir más lejos, se puede ejemplificar acá mismo dentro de la alternativa que por algo se hicieron antologías de precisamente Bob Dylan y Jim Morrison. Sí. ¿No? También es importante considerar que hay otra vinculación entre el género musical, en este caso el rock, y el movimiento literario a través de las formas compositivas desde lo lírico. Si se dan cuenta, si ustedes analizan la estructura de un poema, es igual o muy parecida a la estructura de una canción. ¿Qué la componen? Versos o estrofas. y estrofas. La pregunta es, ¿cuál está al servicio de cuál? Yo creo que se van de la mano. Yo también creo que van de la mano. ¿Van de la mano? Yo creo que el ¿Y verso usted? está al servicio Yo de la pienso estrofa, ¿verdad? que la estructura, tú quieres solamente en rock. Porque si O me sea, estás... está enfocado principalmente al rock, pero sí se puede, obviamente se puede ampliar a toda si la es música. en rock puede ser que la base sea la música, a los compases del rock, y a esos compases le agregue la letra. Ujú. Pero si es, según mi opinión, si es en música, todo tipo de música, yo creo que la letra es la base. A mi entender. Ya. Yo les voy a poner acá un ejemplo. De un fragmento de un poema. Esto dice: hay una dama que asegura que todo lo que brilla es oro y está comprando una escalera al cielo. Cuando llegue, sabe que aunque las tiendas estén cerradas, con una palabra puede encontrar lo que buscaba y está comprando una escalera al cielo.
¿Alguien conoce quién es ese poema? Sí, No, sí, sí, pero- de No es- Robert Plant. Robert Plant. Exacto. Esta es la canción Escalera al cielo. Sin embargo, allí se produce un fenómeno bien interesante que tiene que ver desde lo pedagógico con el desarrollo de inteligencias múltiples. No todos los seres humanos aprendemos de la misma forma. Por lo tanto, ¿se han dado cuenta que es mucho más fácil aprender una canción que un poema de memoria? Sí, muchas veces. Ah, mira, sí, sí. Curioso. Claro. Aprender cantando. ¿Por qué? Y esto se responde desde un punto de vista principalmente biológico. En el caso del rock, principalmente, los bajos o el bombo de la batería genera una asociación inconsciente porque marca los latidos del corazón. Desde ese punto de vista, llama a la emotividad y despierta la memoria. Ya. No sabía. Qué bonito. No sabía. ¿Mm? Ahora bien, por otro lado, se puede considerar también que es más fácil ahora, y por un tema de tiempo, dado la sociedad actual y los tiempos que corren y el acceso a la información y todo, es más fácil descargar una canción, escuchar la canción, que detenerse a leer un libro. Por lo tanto, esa es la gracia que tiene esta fusión entre rock y poesía, que es, en el fondo, recitar o cantar poesía, como dijo John Lennon en una entrevista: yo canto mi poesía porque no hay tiempo para leerla. Esa es la principal relación como organismos simbióticos que tiene el rock y la poesía. ¿Por qué el rock? Y no, por ejemplo, la cumbia. ¿Cómo? ¿Por qué hay una relación entre rock y poesía y no entre cumbia y poesía? Porque en el ámbito de la cumbia se privilegia más un baile, y es una expresión ya en otro tipo de simbiosis, que es una de danza. Expresión Tal corporal. vez porque se quiera estimular eso precisamente. De hecho, es a propósito. Como bien señalé al principio, todo esto corresponde a la industria cultural. La producción en música de masa también está dividida para un público hedonista. ¿El rock? El rock y otros géneros musicales. Sí. Ahora, el rock es mucho más intelectual que otro tipo de ritmo. No vamos a comparar a Daddy Yankee con Gustavo Cerati No, en cuanto no a la hay complejidad de las comparación. letras, ¿cierto? Una pregunta, ¿y el tango? El tango es un sentimiento triste que se baila, que también perfectamente podría ser vinculado con la poesía. Por supuesto que sí. El bolero también. El bolero. La bolera también. El bolero. Tiene que ver, y esto es lo fundamental, porque se puede vincular con algunos géneros musicales y con otros no, con el ritmo. Tiene que ver el ritmo entonces. El ritmo y la lírica. Imagínate, por ejemplo, no sé, un poema de Neruda con una base de reggaetón. Es lo mismo que pasaría con la generación beat con el jazz. No se puede. Y si se pudiera, le va a quitar la seriedad, la emotividad y la importancia. ¿Por qué? Porque se presta como chacota. Para finalizar, podría decir que la letra de una canción tiene en la música la ayuda porque favorece en cuanto a conseguir los objetivos emocionales. Un poema escrito lo podemos encontrar maravilloso para muchos que están acostumbrados a leer poesía y que tienen un ojo clínico para ella, pero una persona común y corriente no le va a encontrar ninguna importancia, no le va a encontrar ningún valor. Pero sí hay generaciones hasta el día de hoy que, por ejemplo, encuentran maravilloso
canciones de Jim Morrison, canciones de Bob Dylan. ¿Por qué? Porque esta música es que la que le permite dar una mayor emotividad. Por lo tanto, si podemos hacer un vínculo para cerrar entre poesía y rock, tiene que ver con ritmo, con lírica y principalmente con lo afectivo. Esto no es el descubrimiento de la pólvora, sino más que nada quise presentar una reflexión, por supuesto, desde lo emotivo, desde cómo se podría hacer el vínculo entre estas dos corrientes. Así que quiero agradecerles por su participación. Gracias. Y espero verlos en una próxima oportunidad. Gracias.